La lujuria no es solo un deseo fugaz o una emoción intensa. Es una sombra persistente que acecha a cada hombre a lo largo de su vida, una tentación que susurra en los momentos de debilidad y se infiltra en sus pensamientos con la sutileza de un veneno letal. Desde la adolescencia hasta la vejez, esta fuerza corruptora se disfraza de placer inofensivo, de un impulso natural, de una simple indulgencia. Pero bajo esa apariencia seductora, se oculta una de las fuerzas más destructivas que han corrompido la esencia del hombre desde tiempos inmemoriales. El hombre, en su arrogancia, se jacta de su dominio sobre el mundo, de su capacidad para conquistar territorios, someter voluntades y moldear la realidad a su antojo. Sin embargo, irónicamente, es incapaz de dominarse a sí mismo cuando se encuentra frente al apetito desenfrenado por el placer carnal. La lujuria lo esclaviza, lo somete y lo arrastra hacia un estado de decadencia del cual pocos logran escapar. No es casualidad que la historia de la humanidad esté plagada de imperios que han caído no por guerras o enemigos externos, sino por la degeneración interna de sus líderes. La lujuria ha destruido civilizaciones enteras, ha provocado la traición de reyes, la ruina de familias y la degradación de sociedades. Lo que comienza como un simple deseo no controlado termina convirtiéndose en una cadena que aprisiona la voluntad y distorsiona la percepción de la realidad. El problema de la lujuria no radica únicamente en el acto físico, sino en la corrupción que genera a nivel mental y espiritual. Un hombre que ha cedido a este vicio deja de ver a los demás como seres humanos y comienza a percibirlos como meros objetos para satisfacer su insaciable necesidad. Su mente se contamina, su espíritu se debilita y su capacidad de tomar decisiones sabias se ve severamente afectada. Algunos podrían argumentar que la lujuria es un asunto personal, una simple cuestión de libertad individual. Pero esta es una de las mentiras más peligrosas jamás concebidas. Es el disfraz perfecto de un enemigo que corrompe desde las sombras, haciéndose pasar por una elección inocente cuando, en realidad, es un veneno que arrastra al hombre hacia su propia autodestrucción. La realidad es que las consecuencias de este vicio se expanden como una plaga, afectando no solo al individuo que se deja consumir por ella, sino a todos los que lo rodean. La lujuria no es un pecado silencioso ni una simple inclinación pasajera, es una fuerza destructiva que se infiltra en la estructura de la sociedad, desestabilizándola desde sus cimientos. Y como todo virus, su expansión es exponencial. Lo que comienza con un deseo descontrolado en un hombre, puede terminar rompiendo generaciones enteras. Tomemos como ejemplo la infidelidad, una de las manifestaciones más evidentes de la lujuria descontrolada. Un hombre que sucumbe a esta corrupción no solo traiciona a su pareja, sino que también traiciona su propia esencia. Su voluntad se debilita, su carácter se erosiona, y su dignidad se fragmenta con cada mentira que pronuncia para justificar su falta de control. Se convierte en un esclavo de su propio deseo, en un prisionero que, irónicamente, se encadena a sí mismo mientras cree estar persiguiendo la libertad. Pero el precio de su debilidad no lo paga solo él. La traición es un veneno de efecto retardado que se infiltra en la sangre de su familia. Su esposa, la mujer que alguna vez confió en él, ve su mundo derrumbarse en cuestión de segundos. Su autoestima es golpeada, su seguridad desaparece y su visión del amor se deforma para siempre. De un día para otro, la confianza que tomó años construir se convierte en polvo, y en su lugar solo queda el amargo residuo de la decepción. Los hijos, por su parte, son las víctimas más silenciosas, pero también las más afectadas. Crecen en un ambiente cargado de tensión, en un hogar que ya no es un refugio, sino un campo de batalla emocional. La estabilidad que necesitaban para desarrollarse plenamente es reemplazada por incertidumbre y ansiedad. La ausencia de una figura paterna íntegra los deja sin dirección, sin un modelo real de masculinidad basado en el honor y la autodisciplina. Y aquí es donde se rompe el ciclo de la virtud. Esos mismos niños, al llegar a la adultez, terminan repitiendo los errores de sus padres. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron otra forma de amar. Su concepción de las relaciones humanas está contaminada desde la raíz. No saben lo que significa el compromiso, no entienden la importancia de la lealtad y, sin darse cuenta,
perpetúan el mismo ciclo de dolor y vacío que los marcó en su infancia. Pero la lujuria no solo destruye hogares y corazones, su alcance es aún mayor. A nivel cultural, ha distorsionado completamente la percepción del amor y la conexión genuina entre las personas. Se nos ha enseñado a confundir placer con felicidad, deseo con amor y satisfacción inmediata con realización. La industria del entretenimiento ha sido la principal cómplice de esta depravación, utilizando la lujuria como su herramienta de control más efectiva. Las películas, las series, la música, las redes sociales e incluso la literatura han convertido el sexo en un ídolo, en un fin en sí mismo. Nos han hecho creer que la valía de un hombre se mide en la cantidad de conquistas que acumula, y que la validación de una mujer proviene de su capacidad de provocar deseo en los demás. Se nos ha programado para buscar la satisfacción inmediata sin cuestionar las consecuencias. Lo que antes se consideraba sagrado, ahora es un espectáculo barato. La intimidad, que alguna vez fue un vínculo profundo entre dos almas, ha sido reducida a una simple transacción hedonista. Y lo más alarmante es que ya ni siquiera nos escandaliza. La constante exposición a esta corrupción ha generado una insensibilización colectiva. Lo que hace décadas habría sido motivo de vergüenza, hoy es motivo de orgullo. Lo que antes se ocultaba en las sombras, ahora se exhibe sin pudor alguno. Observa cualquier tendencia en redes sociales, la hipersexualización es omnipresente. Canciones con letras explícitas son consumidas por niños de 10 años. Influencers con millones de seguidores promueven un estilo de vida basado en el libertinaje, la infidelidad y el desprecio por los valores tradicionales. Modelos en plataformas de contenido para adultos son idolatradas como si fueran ejemplos a seguir. Y si todo esto no es suficiente para alarmarnos, recordemos que lo que hoy aceptamos con indiferencia, mañana se convertirá en la norma. Estamos presenciando, en tiempo real, la caída de los últimos vestigios de decencia y moralidad en nuestra sociedad. La lujuria no es solo una indulgencia privada, es un arma de destrucción masiva disfrazada de libertad. Por eso, si eres un hombre consciente, un hombre que busca trascender por encima de los impulsos que lo esclavizan, tienes una responsabilidad: resistir. No por miedo ni por represión, sino por la grandeza de tu propio espíritu. Porque en un mundo donde la degeneración se ha vuelto la norma, un hombre que domina sus deseos en lugar de ser dominado por ellos es un verdadero titán. Uno de los aspectos más peligrosos de la lujuria es su capacidad de infiltrarse en la mente sin que la víctima se percate de ello. No llega con estruendo ni con violencia. No se anuncia como un enemigo, ni se presenta con un rostro amenazante. En lugar de eso, se desliza en silencio, con sigilo, disfrazada de curiosidad, de entretenimiento inofensivo, de una simple distracción pasajera. Es un veneno que no mata de inmediato. No te destruye con un solo golpe, sino que trabaja en las sombras, debilitando tu resistencia poco a poco. Lo que comienza como un simple pensamiento impuro, una mirada fugaz, una imagen que captó tu atención por un instante, se convierte en una trampa de la que cada vez es más difícil escapar. Porque la lujuria es astuta. No te obliga a nada. Solo te seduce con la promesa de un placer fácil, inmediato, sin consecuencias aparentes. Pero aquí está la trampa: cada vez que cedes, te haces un poco más débil. Al principio, ni siquiera lo notas. Crees que tienes el control. Crees que puedes detenerte cuando quieras. Pero lo que no sabes es que, en el momento en que abres la puerta, la lujuria comienza a tomar el control de tu mente. Susurra que es solo una vez, que no es gran cosa, que todo el mundo lo hace. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en su prisionero. La sociedad moderna ha facilitado este proceso al máximo. Nunca antes en la historia un hombre había tenido acceso ilimitado y sin restricciones a una cantidad infinita de estímulos diseñados específicamente para hackear su cerebro. Con un simple clic, cualquier persona puede abrir una puerta a un universo de imágenes y vídeos creados con un solo propósito: manipular su biología y esclavizar su mente. Aquí es donde la ciencia se une a la trampa. La dopamina, el neurotransmisor del placer, se convierte en una droga.
Cada estímulo artificial dispara una descarga de dopamina en el cerebro, una recompensa química instantánea que refuerza el comportamiento. La mente, ingenua al principio, aprende rápidamente la lección. Si esto me da placer de inmediato y sin esfuerzo, ¿por qué no hacerlo otra vez? Y otra vez. Y otra vez. Pero lo que parece una fuente inagotable de placeres, en realidad, el inicio de una prisión invisible. El cerebro, al ser bombardeado constantemente con estímulos extremos e irreales, comienza a cambiar. Se acostumbra a dosis cada vez más altas de placer artificial. La sensibilidad natural se erosiona. El gozo genuino se debilita. Y cuando llega el momento de la verdadera conexión, de la intimidad real con una persona de carne y hueso, el cerebro ya está tan intoxicado que no puede sentir nada. La adicción a la lujuria no solo te roba la capacidad de experimentar placer natural, sino que también distorsiona tu percepción de la realidad. Todo comienza a parecer aburrido, lento, insuficiente en comparación con la hiperestimulación a la que has condicionado tu mente. Las relaciones reales, que requieren paciencia, esfuerzo y conexión emocional, se vuelven insípidas. La gratificación instantánea se convierte en la única meta, y todo lo demás empieza a parecer una pérdida de tiempo. ¿El resultado? Una generación de hombres atrapados en un ciclo de insatisfacción perpetua. No importa cuántas experiencias acumulen, cuántos encuentros tengan o cuántas imágenes consuman, nunca es suficiente. Porque la lujuria no busca saciarse. No tiene un punto final. Es un pozo sin fondo, una sed que nunca se apaga. Cuanto más consumes, más vacío te sientes. Lo que antes era una fuente de placer ahora es un castigo. Lo que antes era una elección ahora es una necesidad. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de cuando cruzaste la línea entre el control y la esclavitud. La lujuria no solo destruye el presente, también arruina el futuro. Se lleva la capacidad de amar con profundidad, de formar relaciones significativas, de construir algo real. Deja a los hombres atrapados en una búsqueda interminable de algo que nunca podrán encontrar. Porque el problema no es la falta de estímulo. El problema es que han sido programados para nunca sentirse satisfechos. Recuperando la fortaleza perdida. Para conquistar la lujuria, el hombre debe primero reconocer su esclavitud. No puede liberarse aquel que se niega a aceptar que está encadenado. Es imposible ganar una batalla si ni siquiera se reconoce la existencia del enemigo. Y en este caso, el enemigo es interno. No es una fuerza externa que ataca desde fuera, sino una sombra que ha echado raíces en la mente, un parásito que se alimenta de la voluntad debilitada. El primer acto de valentía no es la resistencia, sino la aceptación. Mirarse al espejo sin excusas, sin autoengaños, sin justificaciones vacías. Reconocer que la falta de control no es una expresión de libertad, sino una muestra de debilidad. Que ceder a cada impulso no es un signo de placer, sino de esclavitud. Porque quien es dueño de sí mismo no es aquel que se entrega a cada deseo, sino aquel que sabe dominarlo. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder radica en el dominio propio. Un hombre que no puede controlar sus impulsos es un hombre sin control sobre su vida. Es un barco a la deriva, gobernado por vientos caprichosos, incapaz de marcar su rumbo. Y en esa deriva, se pierde lo más valioso, el respeto por uno mismo. Porque no hay dignidad en ser una marioneta de los instintos, no hay honor en ser arrastrado por fuerzas que deberían estar bajo control. Pero reconocer la esclavitud no es suficiente. Debe haber acción. Y el primer paso es desarrollar autodisciplina. La voluntad es como un músculo, si nunca se usa, se atrofia. Si siempre se cede, se debilita. Resistir no es fácil, pero es necesario. Aprender a decir no cuando todo dentro grita sí, es el entrenamiento de un guerrero. Porque cada vez que se cede, la cadena se aprieta más. Y cada vez que se resiste, se debilita el yugo. La autodisciplina no es un castigo. Es la forja de un carácter inquebrantable. Es el proceso de convertir el deseo en una herramienta en lugar de una tiranía. Es recuperar el control sobre los pensamientos y las acciones, en lugar de ser un simple espectador de la propia decadencia.
El segundo paso es reconstruir la percepción del deseo sexual. Aquí radica una verdad incómoda. El problema no es la atracción, sino la distorsión de su propósito. No se trata de reprimir la energía, sino de aprender a canalizarla. La atracción es natural, pero la indulgencia sin límites es una forma de degradación. Cada hombre tiene dentro de sí una energía inmensa, una fuerza que puede ser usada para la creación o para la destrucción. Es la misma energía que impulsa grandes hazañas, que construye imperios, que enciende la pasión por la vida. Pero cuando se desperdicia en gratificaciones inmediatas y placeres vacíos, se convierte en una fuente de debilidad en lugar de fortaleza. La historia está llena de ejemplos de hombres que dominaron esta energía y la usaron para alcanzar grandeza. Líderes, pensadores, visionarios. No se dejaron consumir por el fuego del deseo descontrolado, sino que lo moldearon, lo transformaron en un motor de disciplina y propósito. Comprendieron que un hombre que no gobierna su deseo no puede gobernar nada más. Finalmente, el tercer paso es elevarse por encima de la cultura de la degradación. No se puede luchar contra la lujuria mientras se sigue participando en los rituales de una sociedad que la glorifica. Es necesario apartarse del ruido, desconectarse de los estímulos tóxicos, dejar de alimentar la mente con basura disfrazada de entretenimiento. Vivimos en una era donde la lujuria ha sido convertida en una industria multimillonaria. Todo está diseñado para mantener al hombre en un estado de debilidad perpetua, esclavizado a sus deseos, incapaz de ejercer su verdadero poder. La publicidad, la música, las redes sociales, las plataformas digitales, todo está programado para maximizar la estimulación y minimizar el autocontrol. Pero el hombre que decide salirse de este juego recupera su poder. Deja de ser un consumidor pasivo y se convierte en un arquitecto de su destino. En lugar de ser arrastrado por las corrientes de una sociedad decadente, se convierte en un faro de autodisciplina, de virtud, de propósito superior. El camino no es fácil, pero nada que valga la pena lo es. La recompensa, sin embargo, es incalculable, la libertad. La verdadera libertad. No la falsa sensación de placer momentáneo, sino la profunda satisfacción de ser dueño de uno mismo. De saber que cada acción, cada decisión, cada pensamiento está bajo control. Y esa es la diferencia entre un hombre que se deja llevar y un hombre que deja huella en el mundo. La lucha contra la lujuria no es una batalla externa, sino una guerra interna. Es una prueba de carácter, una demostración de quién realmente tiene el control, el hombre o sus impulsos. El destino del hombre no es vivir como un esclavo de sus deseos más bajos. Su propósito es elevarse, trascender, convertirse en un ser de grandeza y fortaleza inquebrantable. Solo aquel que conquiste la lujuria podrá decir con certeza que es dueño de sí mismo. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente fuerte para vencerla, o seguirás siendo una marioneta de tu propia debilidad?